Hola, muy buenos días, tengan todos ustedes y bienvenidos una vez más a su programa En la mira de los especialistas. Un espacio creado por Heinrich López Consultores con el afán de conocer las actualidades jurídicas, fiscales, administrativas de nuestro México y precisamente brindar algunos tips, consejos para que nuestros clientes, nuestros colaboradores y las personas que nos observan pues estén más actualizados del acontecer jurídico y de los cambios que muchas veces existen, así como de las características de las diversas figuras jurídicas que imperan en nuestro país. Bueno, pues el día de hoy agradezco muchísimo la presencia principalmente de nuestra invitada, nuestra querida maestra Yasmín López Monroy, que es la abogada, es experta, lleva más de 20 años de experiencia, principalmente en temas corporativos y laborales, que es tu especialidad, aunque digo, tienes conocimiento de muchos otros temas en el ámbito jurídico. Mil gracias, muchas gracias por acompañarnos. Y aquí también, como siempre, nos acompaña una querida amiga, la doctora Patricia López, quien siempre nos apoya y la verdad nos brinda mucha información de gran interés y la verdad pues agradecemos la participación. Y al igual, mi querido amigo, el maestro Gustavo Flores, un gran abogado de aquí de Jesús López Consultores, experto en temas fiscales administrativos, y bueno, pues su servidor Luis Fernando Valderas, con el gusto de poder estar hoy presentes. Y fíjense que el día de hoy tenemos un tema muy interesante. ¿Y por qué? Porque precisamente una de las dudas que tienen muchos contribuyentes es, voy a emprender un negocio, ¿cómo le hago? Lo llevo a cabo como persona física, como persona moral, y hay tantas sociedades diversas, tanto en materia mercantil como civil, que no se sabe. Y la idea de hoy, el tema de este programa precisamente son esas características y diferencias entre las sociedades mercantiles y las sociedades civiles. Y bueno, pues te cedo el uso de la voz, mi querida Pati, para que nos Muchísimas comentes un gracias. poquito. No, muchísimas gracias. Como siempre, es un honor compartir aquí este escenario que solo tiene por efecto estar de la mano con ustedes, el público destinatario, para una explicación de temas muy técnicos, pero que pese a ser técnicos, quien nos obsequia la forma fácil de entender temas complejos, pues hoy tenemos el honor de contar con la maestra Yasmín López Monroy y nuestra gerente en Hegerich López, agradecidos de que nos obsequies este espacio. Muchísimas gracias. Y como dice mi querido Luis, y bueno, aquí en compañía de Gustavo también, es un tema de súper relevancia, porque cuando la persona empieza a ver que su elemento en el que se desarrolla a través de su ejercicio profesional empieza a tener un poco más de éxito, pues entonces piensa en unas estructuras distintas y cómo dar el gran salto a un elemento de una conformación, de una constitución de una sociedad. Eso es lo primero que dejamos, ¿no? Y tendríamos que partir que este elemento de poder transitar a un elemento distinto, pues nos lleva justamente a pensar en dónde estamos. Y desde la Constitución hay un elemento que nos permite la libertad de trabajo consagrada en la misma, pero también la libertad de asociación. Y esos dos elementos combinados nos llevan a la toma de decisiones que tendrán forzosamente al final de esto un efecto fisco-financiero para la toma de decisiones y saber qué es. Pero nos enfrentamos a algo que desconocemos. Por eso necesitamos que nos orientes para decir cuál sería lo mejor en una estructura societaria y dar ese gran paso a decir, bueno, me decanto por una sociedad civil, me decanto por una sociedad anónima, traigo otro tipo de fines, me voy al caso de una C. ¿Qué sería el ingrediente que tendríamos que tomar en consideración para dar este gran salto? Por favor. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que me siento muy contenta de estar participando con ustedes en la mayoría de las transmisiones que han hecho y la verdad me parece que tocamos temas muy importantes. Como bien lo notas, Patti, la gran mayoría de los contribuyentes llega el momento en que necesitan dar el siguiente paso y es constituirse en una sociedad tanto civil o bien como en materia mercantil. ¿Qué tenemos que verificar antes de decidirnos por una o por otra? ¿Cuál vamos a hacer? ¿A qué nos vamos a dedicar? ¿Cuáles son las actividades principales que vamos a desarrollar y que le vamos a prestar al público en general? Entonces, para ello es importante acercarnos a los especialistas, principalmente a los abogados corporativos, incluyendo los notarios. También hacer este uso del material que tenemos a nuestro alrededor. Si de inicio tenemos un contador, pues bueno, seguramente el contador conoce a algún abogado experto en esta materia. Pero lo más importante, como decía anteriormente, es qué vamos a hacer, ¿no?
¿Y cuál es lo que nosotros pretendemos obtener de esa prestación del servicio o de esa venta de un producto o de esa fabricación de un producto? Es lo que nos lleva específicamente a decantarnos por una o por otra. Si nuestra actividad va a ser preponderantemente económica, es decir, que voy a dar un servicio como lo es el que presta un abogado, el que presta un contador, el que presta un ingeniero y no precisamente llevando a cabo la construcción, sino muy probablemente llevando a cabo los planes y se junta con otro de su gremio, eso entonces va a tener una parte importante económica porque nadie vamos a dar nuestros servicios o otorgarnos servicios de manera gratuita. Entonces estamos ahí en un tema preponderantemente económico, no así comercial, ¿no? Que esa es una parte importante que nos hace una diferencia entre una sociedad civil y una sociedad mercantil, que es la preponderancia económica y la especulación comercial. Y la preponderancia económica pues radica precisamente en yo necesito obtener un ingreso, un honorario, y así lo dice el Código Civil, un honorario. Y por el otro lado, pues sí, ya estoy haciendo un acto de comercio que es total y absolutamente reiterativo, en donde yo ya tengo una ganancia, ya hay una producción detrás en las que necesariamente ya le invertí, ya tengo un costo de elaboración, pero necesito esa ganancia. Entonces ahí nos vamos específicamente a una sociedad mercantil. Y las sociedades civiles, regresando a este tema, son muy de personas, ¿no? Y así lo dice el propio código. Es un servicio independiente, es una combinación de recursos, de esfuerzos para darles de recursos. Hay socios que son de capital y hay otros socios que participan con su obra. Exactamente, ¿no? Muy bien esa aportación. Exactamente. Entonces, la parte civil es justamente personas. Ujú. Es un conjunto de esfuerzos, de conocimientos científicos, de conocimientos técnicos y no precisamente de moneda, ¿no? Ujú. Entonces, por eso es que hay una diferencia en este sentido en el que justo que el título que te hace socio o que te pone aquí el eslogan de socio Ujú. es un título, una parte social, ¿no? Que no es un tema precisamente monetario, a diferencia de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que sí te dice acciones, Ujú. entonces ya es un tema mercantil, y el propio Código de Comercio te reputa cuáles son los actos de comercio en el artículo 75, ¿no? Y básicamente estamos hablando de adquisiciones, de enajenaciones, de alquileres, comisiones mercantiles, lo que tenga que ver con empresas de abastecimiento y suministro, el tema de buques, la fabricación, la manufactura, que como decíamos al inicio, es un tema de transaccional plana, ¿no? O sea, te estoy dando un producto a vender. Entonces, lo que es importante para el público y para el contribuyente es efectivamente distinguir en dónde me encuentro. Yo voy a poner con Gus un despacho en el que vamos a ofrecer servicios total y absolutamente jurídicos, definitivamente nos vamos por una sociedad civil. Pero por el contrario, voy a juntarme con Luis y entonces vamos a comprar una serie de departamentos y vamos a ponerlos a la venta o los vamos a rentar. Entonces, nuestras actividades son meramente mercantiles. Entonces, tendremos que acudir y con estas situaciones que estoy platicando, le podemos dar mucho más apertura al abogado, le podemos dar mucho más indicios al notario de qué queremos y obviamente nos va a decir, con Gus sociedad civil, con Luis nos vamos a una sociedad mercantil. Oye, ¿no? perdón, nada más una pregunta muy rápido. Hay empresas que prestan servicios y que aún así son, por ejemplo, sociedades anónimas. Digo, no está prohibido, pero digo, la idea es, sí las hay, hay veces que pues, las generan como una sociedad anónima porque muchas veces las personas piensan que pues generar una empresa es forzosamente una sociedad anónima Claro. y las actividades son servicios. ¿Qué detalles ves ahí respecto a esa situación? O sea, ¿pueden seguir haciendo lo que sea sociedad anónima o no deberían y deberían de transformarse en una sociedad civil? Esa pregunta me la han hecho al revés, ¿sabes? Oye, estamos teniendo una sociedad civil y luego quiero hacemos una actos empresa. de comercio. Ajá. La verdad es que ahí yo te diría, podrías transformarla, ese es el deber ser. Pero si hoy no está ocurriendo Pero no afecta en nada, nada no que te siga afecta en siendo. nada.
¿no? O sea, aquí el tema justo probablemente te impacte en un tema Fiscal, fiscal, que es lo de que- flujos, exacto, ¿no? exacto. A diferencia que si estuvieras en la otra posición, pues sí ya tienes un tema mucho más Y porque la complicado, actividad ¿no? de Porque la servicios actividad es diferente el pago, muy es diferente específica, la ¿no? Muy, ganancia. muy específica la ganancia. Entonces yo creo que en ese tema lo que tienes que cuidar mucho más es El las aspecto cuestiones fiscal. tributarias, Ajá. ¿no? Y Y sobre algo todo, por mi supuesto querida de Jazz, Patti y Luis, hay algo que me llama mucho la atención, que ahorita mencionó Jazz. La principal diferencia, entiendo yo, y si me equivoco, amiga, corrígeme, por favor. Una de las grandes diferencias entre una sociedad civil y una sociedad de carácter mercantil es la especulación comercial. Exactamente. La especulación comercial, hablando desde un punto de vista jurídico, Luis, Pati, es un concepto que no está definido en ley. Sin embargo, hace tiempo por ahí hubo un colegiado que sacó por ahí que se debería entender, derivado de una resolución de un conflicto, de la especulación comercial, y dijo el tribunal colegiado, palabras más, palabras menos, que la especulación comercial trata sobre jugar con los precios. Es decir, cuando una sociedad mercantil entra lo que se conoce desde el punto de vista de la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Ujú. Si tus servicios están sujetos a eso, de ley de oferta y la demanda, pues entonces sí tu naturaleza debe ser absolutamente mercantil, ¿no? Nosotros defendemos mucho cuando tenemos un despacho y nos juntamos como sociedad civil, que nosotros no tenemos una especulación comercial, porque nosotros evidentemente cobramos atendiendo a la naturaleza de un caso El honorario del concreto, ¿no? servicio prestado. Y no, pero no jugamos con esa ley de oferta y la demanda ni del mercado de, o sea, y cuestiones de carácter mercantil, ¿no? Como sí pueden ser, pues un lavado de una empresa que se dedica a lavar coches, una empresa que tenga otro tipo de fines, que sí evidentemente juegue con esos precios atendiendo a la oferta y la demanda. Yo creería, y no sé si me equivoco, corrígeme, amiga, por favor, yo creo que esa es la principal diferencia entre cómo constituir una sociedad mercantil y una sociedad civil. Y lo que deben de Realmente, ¿no? tomar en cuenta para que cuando quieran constituirla, pues sepan para dónde. Sepa para dónde, ¿no? Si vas a jugar con los precios, pues evidentemente prefieres un fin que tiene que ver con un acto de comercio, pero Ahorita meramente. lo decía muy bien, ¿no? Cuando Jazz nos refería que teníamos que ir entonces al Código de Comercio con las actividades que quedan reguladas en el caso del artículo 75. Mencionaste inclusive el caso del comisionista mercantil, El que es el comisionista colocador de muchos entre grandes empresas y que justamente Claro. hace que también haya otro tema de prevención ahí. Si no llevas a cabo el contrato, pues se podría reputar relación laboral en la medida en Exactamente. que lo sometes a horarios y a ciertas circunstancias. Entonces, el encuadre específico de cuándo voy a estar en un supuesto y en otro me hace hasta discernir si me voy con el tema del corredor o me voy con el notario para efecto de la constitución de este tipo de sociedades, ¿no? Exactamente. Y la regulación en este sentido Ujú, es muy básica. Actos civiles, ujú. actos mercantiles, ambos, las sociedades civiles y mercantiles, pueden ser constituidas por un notario. A diferencia de las sociedades mercantiles, que esas también pueden ser por el corredor, pero el corredor sí No tiene puede. esa restricción y esa limitante. Nada Y civil. quería volver un poco a lo que decía Gustavo respecto del tema de los servicios. Ujú. Lo que sucede es que los servicios no son parte comercial. Entonces, no podemos ponerlos en el artículo 75 porque no formamos parte de un comercio. No somos un producto, no, sino somos justamente un servicio. Entonces, eso también abona a esta parte de la diferencia entre especulación comercial y un tema de preponderancia económica. Entonces, eso es importante. Los servicios como una relación o laboral, en el caso específico del trabajo, no están dentro del comercio, ¿no? Ujú. Entonces, por eso no somos mercantiles. Y bueno, de sociedades mercantiles nosotros sabemos que hay muchísimas. O sea, la sociedad cooperativa, la maldita hacienda, o sea, muchas que establecen la regla de Sí. sociedades mercantiles y otras, pero digo, por cuestión de tiempo no vamos a abarcar Claro, todas, la sociedad pero la anónima. principal es la sociedad La anónima. sociedad O sea, anónima, es porque lo que he visto, ¿no? Que es lo más sí, la común. sociedad anónima, porque además puedes iniciar con dos. Es muy abierta, muy amable para su trato corporativo. Las limitantes las ponemos nosotros como accionistas. Y hubo una reforma que me pareció muy importante hace un tiempo, bueno, poco tiempo, en el que ya le daban también a las minorías que eran pues un porcentaje que no tenía ni voz ni voto hace tiempo, pues le hicieron una reforma y entonces ya tenemos voz y voto las minorías, que eso es importante. Y bueno, pues
en el caso de las sociedades civiles, pues solo tenemos sociedades civiles, ¿no? Y algunas asociaciones que, pues Y para un así es. tema Ujú. de prestación de servicios como los que anotamos al principio, pues no te viene bien. Básicamente el tema de las asociaciones civiles, pues, pues son Pues no lucro, altruismo, ¿no? exactamente. Que Se pues enfocan no más a hay cuestiones. un tema de honorarios o de economía en este sentido. Entonces, creo que para los contribuyentes que caerían en el tema de mercantiles, viene bien una sociedad anónima y además esto hace que la gente consumidora tenga un poco de respeto y lo hago así porque a veces las personas que tienen una prestación de servicios o que lo hacen de manera particular, a veces no son tomadas en cuenta como cuando te presentas como una sociedad, ¿no? Entonces, la sociedad anónima, reitero, es muy amable, es muy fácil de entender, incluso en la Constitución. Podemos poner un objeto tan amplio Que como permita tú, jugar con muchos con supuestos. muchos Ujú. supuestos, o tan acotado que si tú solo tienes este servicio, solo puedes hacer eso y algunas otras cuestiones que requieras Inherentes, para el ¿verdad? objeto, ¿no? Inherentes al objeto que realmente haces. Entonces, considero que estas pláticas y que llegan a los contribuyentes, se acerquen a nosotros, permitan acercarse a nosotros o les da esta apertura y nosotros los vamos a orientar, Claro. ¿no? En No, este y es sentido, importante porque la ley o la legislación prevé, pues como tú dices, cierta facilidad del establecimiento de los estatutos y todo, pero siempre la asesoría legal es muy importante para temas laborales, para temas fiscales, obviamente, para temas de seguridad social, incluso para temas relacionados con el REPSE. Entonces, cuando salió la obligación del REPSE, precisamente mucho atendía a Al muchas objeto. empresas hicieron modificaciones en su objeto social, Totalmente. porque está bien que sea amplio, pero teníamos la costumbre en México de que los objetos sociales era una empresa dedicada a, no sé, la venta de aires acondicionados y los objetos sociales me decía que podían vender libros, Rentar mole los coches, ¿no? domingos, rentar coches. Sí, Entonces claro. eran una amplitud tan grande porque eso lo permite. Lo permite, pero sí es importante lo que dijiste al principio de esto. Acercarte a un abogado Claro. ¿Con te va a nosotros? traer, obviamente con nosotros, que somos una sociedad civil totalmente constituida, como nosotros, para decirte por qué sí podrías poner un objeto tan amplio y por qué no. Exactamente. Ese es lo principal porque pues justamente deriva. tenemos de ahí derivamos a otras actividades, pero también te podemos ayudar y eso el contribuyente no lo sabe y a veces es donde tiene un Más problema, contingencias se generan. contingencias, es porque cuando nos reunimos en la primera asamblea constitutiva, todos somos amigos, todos nos queremos, pero con el transcurso del tiempo ya no necesariamente vamos a tener las mismas ideas, ¿no? Entonces, pues tenemos que poner reglas y eso es parte de la constitutiva. ¿Quién va a tener la representación? ¿Cómo va a ser representada la sociedad? Si nos conviene por el número de personas, un consejo de administradores, un consejo de administración, perdón, o un administrador único, porque en este momento somos unos, somos a lo mejor 2 o 3, pero quizá a lo mejor llegamos a ser 10, entonces vale la pena contemplar un consejo de administración. ¿Quién va a ser el comisario que va a estar vigilando las actividades y que las cuestiones tributarias y todo el manejo en la sociedad se lleve correctamente? ¿A quién le vamos a otorgar poderes? ¿Qué tipo de ¿Cómo poder? vamos? ¿Qué tipo de Conformación del poderes? patrimonio, La es importante. confirmación del patrimonio. ¿Quiénes podemos tener voz y voto? ¿Podemos hacer una limitante? ¿Cómo vamos a tener el tema de las acciones? Los socios fundadores. En el caso de de las sociedades anónimas, pues casi siempre vienen acompañadas de capital variable. Entonces, ¿cómo vamos a emitir las acciones de capital variable? ¿Cuánto de capital fijo? Entonces, todas esas cuestiones que son primordiales y que al final de los tiempos derivan en conflictos o en la paz de la sociedad, se debe atacar desde la primera instancia, ¿no? Y creo yo, mi querida Dios, perdón que te interrumpa,
También hay que cuidar mucho los posibles contingencias que se puedan dar entre socios, pero también con otras autoridades, como en este caso las fiscales, ¿no? Yo creo que es muy importante que hagamos conciencia a todos de que no dejemos abierto el clásico machote que a veces el notario tiene para la constitución de estas sociedades, en las que pues, ya están los objetos delimitados, ¿no? Sino que nosotros tomamos la rienda de cómo incluso asesorar al cliente para que su objeto quede totalmente delimitado e inclusive hasta para evitar desde la constitución y los estatutos y demás, asesorar al cliente para evitar que posteriormente se le rechace un gasto o una deducción, ¿no? Sí, como de los temas Eso decía, eso es muy importante, exactamente, ¿no? esto es estrictamente indispensable. Y sobre todo que el autor fiscal es muy fácil que hoy en día cuestione de simulación o lo que sea, ¿no? Entonces, si desde un inicio tenemos plenamente delimitado qué va a hacer, qué gastos puede tener la sociedad a favor incluso de sus propios socios, es muy importante que lo tengamos debidamente soportado para que posteriormente no sea fácil que te lo estén cuestionando, ¿no, mi querida Jess? Totalmente de acuerdo. Y algo que he visto es muy común, principalmente en México, es, como tú lo dices, amigos, empezamos bien, creamos la sociedad anónima, empezamos a trabajar y generalmente los empresarios se abocan pues, a lo que saben hacer, a generar el dinero, pues vendiendo, construyendo, creando, transformando, lo que sea, ¿no? Haciendo la actividad comercial que tienen. Claro. Y ellos piensan que ya con la constitución de la sociedad, pues ya cumplieron, ya está creada la persona moral, ya empiezan a facturar, empiezan a generar, y creo que se olvidan de las obligaciones de índole corporativo que año con año deben de cumplir y que deben de tener al día. Y que luego cuando llega alguna autoridad a revisar, ya sea laboral o incluso preponderantemente fiscal, o incluso en temas de economía, la Secretaría de Economía, pues no lo cumplen. Y entonces ahí andan corriendo y no sé qué nos puedes comentar respecto a eso. Sí, mira, en el mundo en el que vivimos y sobre todo en países latinos, dejamos muy de lado el tema corporativo en Estados Unidos. La verdad es que no lo es. Ajá, sí. Van mucho Al día, son más más al día, preventivos. son, Ajá. son mucho más preventivos y nosotros, los mexicanos o los latinos, somos mucho más reactivos. Cuando no está la autoridad, Sin nos nariz, ¿no? olvidamos. Pero cuando llega la autoridad, entonces comenzamos a correr. Y algunas obligaciones importantes que debemos tener como contribuyentes, personas morales, son las asambleas anuales, ¿no? Ujú. Que se hacen ordinariamente en enero, febrero, marzo, abril, máximo del ejercicio anterior. Entonces, hay que tenerlas anualmente. Aquellas que llevan procesos de dictamen, hay que hacer la asamblea de dictamen también Y además anual. llevan Y un protocolo, o sea, tenemos un una libro. convocatoria. Exactamente, entonces hay que llevar todo el proceso corporativo, hay que hacer las convocatorias en tiempo y en forma, hay que subirlas a la Secretaría de Economía, a la plataforma, de acuerdo a los días que tengamos marcados en nuestros estatutos y si por alguna razón no los tenemos en los estatutos, la Ley General de Sociedades Mercantiles nos los marca perfectamente, ¿no? Entonces hay que hacerlo, hay que ya revisar la convocatoria, que además una de las reformas que se hicieron recientemente son justamente poner en los estatutos o dar la pauta a los estatutos derivado de la pandemia que podamos llevar a cabo las asambleas de Está por forma video. digital, Sí. ¿no? Ujú. Entonces, sí las podemos firmar de la misma manera y eso la verdad es que viene muy bien Muy y práctico, nos ¿no? hace mucha practicidad. Entonces, ya si estás en Acapulco, en Cancún o donde quieras, Donde que andes. te mandes, Donde ¿Dónde en el andemos? horario, en el horario que estuvo. tú quieras, ya las podemos llevar de esa forma. Entonces hay que levantar el acta y obviamente hay que tener la orden del día, llevar la orden del día. Hay un secretario, el presidente que ordinariamente si no hay presidente del consejo, pues es el administrador único. Pues tenemos que designar un secretario, un escrutador y el escrutador pues es el que revisará que el libro corresponda en el libro de registro de accionistas o de registro de socios que correspondan a las personas que están en ese momento, pues entregando sus acciones y que los acredita como accionistas o las partes sociales en el caso de los socios de las sociedades Y lo que civiles. dices, desde la emisión de acciones. Hay Desde la empresas que no emisión de tienen emisión de acciones acciones. y Los libros no llevan los libros no llevan sociales. los libros corporativos y eso al final en un tema cuando queremos incluso hasta disolver la sociedad.
Si no las tenemos, pues tenemos un conflicto, aunque seamos amigos, ¿no? Ujú. Entonces, yo invito a todos los contribuyentes que si no tienen estas actividades hechas en su sociedad, nos Claro. echemos un clavito, qué es Claro. lo que tengo, cómo lo Tanto estoy tengo, al tengo día. los libros corporativos, que a- Acciones, Pero o sea, en las, serio, las es las que los libros es muy acciones. común, la No, mayoría no lo Luis, tienen. te puedo decir que en el promedio de las personas morales que llegan con nosotros como clientes en todo el despacho, Ujú. el 98% entiende. Sí, claro. Ujú. Siempre las admiten. Sí, O o sea, sea, la está bien, primera las personas, pero pregunta es, ¿tiene acciones? No, ¿qué es eso? No se preocupe, nosotros le decimos que eso. Ajá. ¿Tienes libros? No, nunca los he Qué hecho. bárbaro. ¿no? Sí, Entonces, porque hay empresas, y nos tocó una 1972, la constitutiva, y querían liquidar la sociedad, no tenían nada. Y nada es nada. sí, no, pues claro, no, estoy concuerdo. Entonces, reitero la invitación a los contribuyentes, a nuestros mismos clientes, al público en general. Revisemos qué tenemos y Claro. nosotros aquí en Heritage López, si no lo tienes, te apoyamos, no lo Ujú. hacemos. Reitero, a lo mejor algunas cosas no tienen una sanción por la ley, Ujú. Pero no quita que... pero no quita que estés omitiendo algo. Y hoy las Y aparte es por tu autoridades... seguridad jurídica, bueno, Exacto. seguridad jurídica de los socios y de la Porque propia claro, una sociedad. cosa de de la propia decisión hasta sociedad. una demanda. Es una Sí. demanda. No lo tienes previsto, el juez se va a enfrentar con un caso en el que no va a poder aportarle nada para poder acreditar la legitimidad que dentro de la Exacto. estructura societaria tienen. Y Llegas sabes, yo creo pendejo mucho y- en la práctica que puede haber, digo, bajo este desconocimiento, que yo creo que es importante que se tenga bien aterrizado, puede haber personas que se constituyan quizás bajo una asociación civil, pero tengan objeto de una sociedad mercantil. Las Ah, hay, claro, Entonces, las hay, las es un hay. problema muy las hay. frecuente, ¿no? Y Las esas hay. cosas hay que regularizarlas porque se Sí. prestan hasta simulaciones que dan hoy en día de Y en No, las y filas los de efectos- tributación que Los varían efectos mucho. van a ser fiscales. Los Y efectos, nos pasa obviamente. como en las ficciones, que Obviamente. pudiste haber vestido a un elefante de tigre y resulta que era tigre. ¿no? Exactamente. Entonces, Sí, sí, no sí. corresponde. No corresponde. Entonces, Sí. es importante que acerque a nosotros para que los asesoremos, porque, por ejemplo, tiene que tener muy consciente si su ánimo es meramente recibir esa utilidad, quedarse con las utilidades, pues, evidentemente es mercantil, ¿no? Porque tiene una especulación ahí meramente comercial. Pero quizás, si su objeto es de ayuda, pues puede ser una asociación civil, una Una es- voluntaria, ¿no? Porque al final de cuentas va muy de la mano una asociación Nace- civil nace- que sean donateras autorizadas, ¿no? O inclusive una SC. Son cuestiones muy amplias que ahorita digo, meternos no nos daría para el objetivo de esta plática, queridos amigos, Pero pero porque invitamos pero para invitamos que para tenga que- el tema. para que tenga el Claro. tema, ¿no? Porque, Totalmente. digo, antes de que terminemos, mi querido amigo Luis, Pati, Ujú. pues algo introductorio en el tratamiento fiscal, ¿no? Que es algo sumamente complejo, mi querido Luis. Fíjate que qué bien que lo tocas, porque como tú decías, muchas veces sí existen grandes cambios en cuanto a la tributación de asociaciones o sociedades civiles y las sociedades mercantiles. Para empezar, en materia de impuesto sobre la renta, las sociedades mercantiles todas tributan, nosotros le llamamos conforme a devengado, es decir, conforme ocurra una de las, ya sea que recibas el dinero primero, que emitas la factura o que prestes el servicio. Cualquiera de esas cosas que ocurran primero es cuando tú tienes que acumular el ingreso. En cambio, en las sociedades civiles es por flujo de efectivo. Siempre es por flujo de efectivo, es decir, es algo similar al IVA. Tú tributas o tú acumulas el ingreso hasta que recibas Hasta el que dinero. te- No obstante que hubieras emitido la factura, que eso creo que es la gran diferencia. Como las personas físicas, ¿no? Exactamente, como las personas físicas. Ahora No bien, lo tengo en la bolsa. exactamente, si no lo tengo en la bolsa, pues no lo acumulo todavía. Algo muy importante es que hace algunos años, pues ya tiene varios, se creó un nuevo régimen. Se quitó el régimen de incorporación fiscal, que era el que se Para creó 2021. exactamente Ajá. para crear el régimen, el Méndez. famoso reciclo, ¿no? Claro, de confianza. Exactamente, que pues digo, simplifica un poco, pero en temas de personas morales, Ujú, yo creo que para efectos de la sociedad civil tiene un impacto ujú. a lo mejor muy duro y que lo vamos a ver. Primero, en tratándose de reciclo de personas físicas optativo, pero en personas morales es obligatorio. Si tú tienes una persona moral cuyos ingresos, o que tú pienses que es de una creación y no pienses que los ingresos van a superar, que no superen los 35 millones de pesos, forzosamente tienes que tributar en este régimen de reciclo. Y es un régimen que se aparta de la forma de tributación normal de las personas morales y jurídicas. Es desde título 4.
El título 2, perdón, que es propiamente, sí, no, pero sí, el título 2, porque precisamente es flujo de efectivo. Las personas morales que tributan en reciclo sí van a tributar conforme a flujo de efectivo. Y la forma de tributación en cuanto a partes va a ser muy similar a personas físicas, porque ahí no van a utilizar coeficiente de utilidad para determinar el impuesto de pago provisional que se determine, similar a IVA. Sin embargo, para personas morales mercantiles, pues no hay tema. Está muy bien porque es flujo Ujú, de efectivo, ujú. nos va a ayudar, no importa. Mucho más benévolo. Pero un tema, ¿te acuerdas? Para Los sociedades anticipos a socios. civiles y asociaciones civiles que tributan o antes tributaban normalmente si no tenían el permiso para ser donatarias como personas morales, exactamente tributaban como título 2 si no tenían la autorización. Y las asociaciones y las sociedades civiles les permite tributar bajo título 2 o título 3, deducir los anticipos que se les daba a los socios. Ujú. Ujú. Sí, Los podían deducir. Sí, claro. y ahora Y cuando ya están en reciclo, no pueden. no puede. Entonces ahí muchas de las sociedades civiles nosotros podemos apoyarlos y todo, porque existe en la misma ley ciertas causas en las que te imposibilita tributar en el régimen simplificado de confianza siendo sociedad civil. Ujú. Y si encuadras en una de esas, ya no tributas en reciclo y puedes tributar en otro y Y llegas. entonces una- se sigue aplicando una de la ellas- deducción de los Exactamente. Una de anticipos ellas de muy los común es socios. que uno de los Exacto. socios forme parte de otra empresa y tenga el control efectivo, ¿no? Exactamente. Ahí es algo que te Esa hace es cerrar una de bien las cuenta, que, ¿no? de las que estamos Beneficiario tratando. controlador. Beneficiario controlado. Y creo que atiende mucho, como tú decías en un inicio, a la actividad que realizas, porque no es lo mismo una prestación de un servicio en el que propiamente pues, todo deriva pues, del intelecto de la persona, de lo que está realizando, que una actividad propiamente comercial. Ujú. Entonces, los anticipos que les daban Ujú. y que se podían deducir ayudaban muchísimo Pero precisamente a claro, la porque además tributación. era cómo iba a recibir el socio esa participación que tenía y cerraba la puerta, ¿no? La Exacto. Prodecon, inclusive antes de que entrara en vigencia la norma, optó por buscar al SAT y en una forma conciliatoria con el Tratar SAT, de a tratar generar de y que pues, en la resolución miscelánea tuviera el efecto más laxo que había cerrado la posibilidad de la ley exacto. derivado de que no quedaba claro. Sin embargo, vimos que las buenas gestiones que siempre nos ayudaron, en este caso la Prodecon, pues fueron nulas. Y después vino la Exactamente. entrada en vigencia de la norma, las reglas bastante severas y los conflictos en amparo que llegamos a ver con una posición muy recalcitrante de la Corte a decir que no rompían ni equidad ni igualdad, sino que se trataba de un trato de un nuevo régimen, ¿no? Entonces, Claro. esos puntos son los que tenemos que tomar muy en consideración, ¿no? Y es eso, actualizarse. ¿Por qué? Porque hubo muchas, cuando entró en vigor la ley, muchas sociedades civiles que seguían deduciendo los anticipos. Y eso es. Y eso era una va- contingencia No, bueno, fiscal eso va a muy ser observado. grande. como- En un dinero ya no vas a Servicio, liberar esa no, fundación. O sociedades Bueno. civiles que estaban tributando en reciclo y que no deberían de tributar en reciclo porque estaban en una de las causales Ujú. y que podría ayudarles, ¿no? Entonces sí, es flujo de efectivo ayuda pues en gran parte, pero también dependiendo de la actividad. Ujú. Porque hay veces que pues sí les convenía, a lo Ujú. mejor conforme a la facturación o el primer acto, llevar a cabo la acumulación, como las personas morales, y mucho relacionado con empresas de transformación o lo que fuera, Claro. ¿no? Pero sí, son cambios significativos y mucho, como tú lo dices, por así que al público que nos ve, a los emprendedores, si quieren realizar una actividad, pues que se acerquen, que se asesoren para ver qué tipo de sociedad es la que más les conviene, atendiendo no nada más el punto de vista corporativo que lógicamente se les va a dar, sino también otros aspectos de cumplimiento como fiscal, laboral, Sí, que materia de cubre el aspecto economía. de una asesoría fisco-financiera para poder Exacto. enfrentar a las obligaciones que tendrán para con las autoridades, ¿no? Claro. Y que eso dependerá mucho, ¿no? Dependerá. Exacto. Y que eso te puede llegar a ser exitoso como pyme Ujú. o bien cerrar. ser parte de la estadística de los que cerran, Claro. ¿no? Claro. Entonces, quizá para el público de pronto el escuchar abogados, el escuchar un fiscalista, pues dice, híjole, no tengo tanto recurso, pero bien vale No, la sí, pena, mucho bien más vale la económico pena Es que mejor hoy prevenir. gastes 3 pesos a que a la vuelta de la gastes esquina 300. gastes 300, ¿no? Totalmente. Entonces, bien vale la pena acercarse a los especialistas, tener un equipo que te respalde, que te diga por dónde sí, por dónde no, porque al final nosotros los abogados trabajamos muy de la mano con los contadores, Claro, ¿no? Entonces, y hacemos una gran mancuerna para que el contribuyente pueda
pues ser exitoso y nos siga dando trabajo, ¿no? Eso Exacto, al sí. final, pues ayuda a todos, ayuda a la economía de las pequeñas y medianas empresas, pero las pequeñas y medianas empresas, como todos sabemos, pues son el motor de este mundo, de este México tan lindo y querido, ¿no? Es un tema multidisciplinario. Multidisciplinario. Da El muchas orden, cosas, ¿eh? el orden en las empresas y la administración se ve reflejado, ahora sí que en una buena cosecha de frutos. ¿Por qué? Exactamente. Porque hay empresas, digo, Que que pueden tener hemos... muchas ganancias, pero no tienen esa Exacto. regulación interna, no tienen sus Y las elementos de hemos visto. prevención y Ay, se en descuidan. una Empresas contingencia, grandes en una que no contingencia, tienen No esa las orden, esa resisten, no administración, las resisten. entonces no existe una claridad a lo mejor en los inventarios, no existe una claridad a lo mejor en el manejo de los recursos. ¿Por qué? Porque son tantas las operaciones, a lo mejor los dueños de las empresas se abocan pues, A a lo, generar la a riqueza, lo que que es se lo que genera saben. y lo administrativo lo dejan a un lado y luego generan contingencias que luego salen más caros. Hay empresas, por ejemplo, temas de IMSS. Pagaban el IMSS cuando llegaba el notificador, ya con multas. No, y Entonces les claro, salía porque ya te 3 van a veces hacer más fuera. que lo que hubieran pagado normalmente, o sea, haciéndolo comúnmente, ¿no? Ujú. Deducciones que no deberían de haber efectuado. O sea, hay personas que deducen Lo hasta inimaginable. el súper Lo de su casa. inimaginable. Entonces, el golf del socio, ¿no? O sea, o sea, hay digo, deducciones puede que... ser indispensable si lo sabes hacer, ¿no? Exacto. Pero realmente lo hacen y Sí, no lo saben importar. Sociedades, el capital, cuando tú haces un aumento de capital variable es totalmente diferente a cuando es un aumento de capital fijo, ¿no? Y cómo lo debes de hacer, uno debe estar protocolizado, otro no Otro requiere estar no. protocolizado. Cuando llega el SAT y revisa, ¿qué onda? Sí. Las cuentas, la famosa cuca, la revisan desde origen y muchas veces las personas no tienen los libros de capital que se tienen. Entonces, todas esas cositas son cuestiones que nosotros le vamos a apoyar a hacer más fácil al empresario, que el empresario tiene que hacer su chamba, que sabe ganar hacer. dinero y hacer, Ujú. Claro. y que pues propiamente pueda contar con nosotros para resolverle y prevenirle cualquier contingencia de los demás temas. Y solo quiero puntualizar en lo que acabas de decir respecto de los aumentos de capital y las asambleas, las que se protocolizan y no si son ordinarias y extraordinarias. Hoy un tema que el contribuyente está padeciendo muchísimo es el tema de la fecha cierre. Sí. Entonces, si tú te acercas en el momento ideal con el abogado y preparamos todo lo que tenga que hacerse anualmente y en el momento en que lo hagas, En el momento. este tipo de situaciones que a la autoridad le mueven muchísimo en este momento, cada que vemos Claro. que está llevando a cabo sus facultades De comprobación. de comprobación, no hay fecha cierta. Entonces, de verdad, nosotros como abogados o contadores somos el equipo que toda pyme necesita tener, Claro. ¿no? Entonces, somos un aliado de ellos y permítanos apoyarlos y ustedes dedíquense justo a generar riqueza, ¿no? Exacto. Entonces, permítenos No, sí. ayudarnos a generar. Ayúdame a ayudarte. ¿no? Ayúdame a ayudarte. Yo creo que con esto podemos cerrar el día de hoy Sí. esta interesante plática y dejamos abierta la posibilidad para que cualquier persona que nos esté viendo se acerque a nosotros para prevenirlos, incluso para ayudarlos también si ya tiene una contingencia, ¿no? Pero, pues bueno, pues Claro, y que nos pregunte cualquier tema, hasta Sí, por redes claro, sociales, sin claro. compromiso, vamos a generar. totalmente, ¿no? Y la verdad, Totalmente. pues la idea es tener ese acercamiento. Sí, pues mi querido Luis, Pati, mi querida Muchísimas amiga, gracias. Gracias, lo disfruté Por muchísimo. muchísimo. Pues para que Muchas más gracias. ocasiones nos Nos acompañen. acompañen, Claro, yo ¿verdad? encantada. Pues Luis, Va. cerramos el tema de hoy. Sí, pues cerramos una vez más. Agradecemos a toda la audiencia, pues el que pueda habernos acompañado aquí en este su programa de la mira de los especialistas, un programa de Heybush López Consultores. Hasta luego, muy buenas tardes.